E incluso recuerdo que quien amenazó en su momento fue el propio Claudio X González, fundador de Mexicanos contra la Corrupción. Fue Claudio X González el que amenazó con hacer una lista e incluir a quienes hemos apoyado en mayor o menor medida a la Cuarta Transformación. Entonces vamos a escuchar parte de lo que dice María Amparo. Yo la verdad es que no coincido, pero pues hay apertura, pluralidad. Aquí se escuchan todas las voces, siempre y cuando sea con respeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice María Amparo? Vamos a escuchar y ahora les doy mi punto de vista. De entrada, es muy distinto a lo que plantea la presidenta de esta organización. Pero bueno, vamos a escuchar y ahora lo comentamos y vamos revisando también algo de la mañanera. Llega al punto de convertirse en una fastidiosa, incesante letanía de insultos y de infamias desde el poder. Llega el momento de preguntarnos si sigue vigente la libertad para que cualquiera de nosotros podamos exponer nuestras ideas o denunciar la corrupción sin temor a represalias. Las palabras incendiarias que emanan de la boca del presidente bien pueden incitar a la violencia y por ende no pueden ni deben de ser aceptadas en una democracia. Mucho menos debería ser práctica cotidiana en un país que detenta el lamentabilísimo récord mundial de cantidad de periodistas asesinados. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinos dieron a conocer con documentos en la mano una investigación que exhibe el posible conflicto de interés y tráfico de influencias que supone que el hijo y la nuera del presidente hayan habitado la propiedad de un funcionario de la empresa Baker Hughes, una empresa que tuvo y que tiene todavía millonarios contratos vigentes con Pemex, una empresa que ya fue acusada por la justicia de Estados Unidos por sobornos a gobiernos en algunos de los países en que opera. La respuesta del presidente fue la de siempre: descalificar de manera despiadada para dañar la reputación y credibilidad de sus autores. En Mexicanos contra la Corrupción condenamos y repudiamos los insultos y descalificaciones en contra de Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Víctor Trujillo, Sergio Aguayo, Denise Dresser y de tantos y tantos periodistas que han sido y siguen siendo objeto de las calumnias proferidas por el presidente, que han sido acusados sin prueba alguna y sin el derecho a utilizar el mismo potente micrófono desde el cual se les acusa. Esto puede tipificarse simplemente como un abuso de poder. Mexicanos contra la Corrupción también ha sido vilipendiada en nada menos que 96 oportunidades desde esa tribuna confeccionada a la medida del presidente, que es la mañanera. Siempre, por supuesto, en términos ofensivos, descalificadores y sin sustento o prueba alguna. Todas y cada una de esas menciones. Bueno, pues aquí el planteamiento de Mexicanos contra la corrupción. Yo lo que diría de entrada es, ¿por qué no van a la mañanera a exponer su nota de investigación, entre comillas investigación, y por qué no cuestionan al presidente directamente de esto? Es lo que podría decir. Además, señala María Amparo Casar que de alguna forma tendríamos que cuestionarnos sobre si hay libertad de expresión. Bueno, tan hay libertad de expresión que ella misma está diciendo este mensaje abiertamente y no pasa nada. Lo que pasa es que no pueden aspirar estos grupos de poder, porque son grupos de poder, no pueden aspirar al silencio del presidente, no pueden aspirar a maniatar al presidente, a que se quede callado, a que no responda. Bueno, es aludido incluso el título de la nota en donde se refleja este trabajo de Mexicanos contra la Corrupción, es contrario a lo establecido de la austeridad de López Obrador. Su hijo se da una vida de rey. Palabras más, palabras menos. Entonces, yo creo que si querían hacer un trabajo profundo, con mucha credibilidad y sustancia, podrían haber
asistido a la mañanera, plantarse ahí y cuestionar al presidente sobre su nota. Entonces, cuando dicen está en riesgo la libertad de expresión, sinceramente no lo creo. Yo creo que estuvo en riesgo en sexenios anteriores. Tal vez estuvo que los medios se alineaban al poder y los comunicadores, y si no, los sacaban. Fue el caso de Carmen Aristegui. Pero bueno, también reiterar que hoy las reglas del juego respecto a los medios de comunicación son distintas. Ahora, pues no se compran lealtades a través del financiamiento público, y antes sí. Entonces, yo creo que el presidente está en su derecho de ejercer la réplica, y no solo está en su derecho, debe hacerlo. De lo contrario, habría renunciado López Obrador a la encomienda que se le asignó al ser jefe de Estado, que es representar a todos los mexicanos y mexicanas, no a unos grupos de interés, porque claro que estos grupos tienen la intención de dañar al presidente. Así como ellos dicen, cuando el presidente nos critica, quiere dañar nuestra integridad, nuestra imagen, podríamos plantear exactamente lo contrario, que son estos grupos los que han intentado dañar al presidente y someterlo, y apuestan a que el presidente se quede callado. Pues no lo conocen, el presidente no se ha callado después de tantos agravios, después de tantos golpes a lo largo de su carrera como líder social y político. Entonces, me parece, primero, que no hay un riesgo a la libertad de expresión, que pueden ellos incluso asistir a la mañanera, que hay una libertad amplia como nunca antes se había observado en este país, y que obviamente tenemos medios y comunicadores que aprendieron a vivir en torno al presidente, de quedar bien con el presidente, de aplaudirle al presidente en turno. Pero como ahora no hay intercambio de favores, algunos andan molestos. Ahora, destacar el tema de la violencia ejercida contra comunicadores en ciertas entidades, pues eso es lamentable, eso es algo que se arrastra de tiempo atrás y tiene que ver con la violencia generalizada, producto no de este sexenio. En este sexenio el presidente está tratando de arreglar la casa, que también le dejaron incendiada en violencia. Y lamentablemente hay actos en contra de periodistas que no provienen del Estado mexicano como tal, no provienen del presidente, no provienen del gobierno federal. No estamos hablando de una operación en contra de estos periodistas planeada desde la presidencia de la República, ni mucho menos. López Obrador es un demócrata. Lo que sí hay es grupos locales de poder que atacan a periodistas, que eso es lamentable, sin duda lo es, y que se debe castigar, se debe de castigar, que no debe haber impunidad, eso es obvio. Por eso en el caso, por ejemplo, de Baja California, incluso la gobernadora, porque no podemos dejar de señalar que se trata de homicidios dolosos que competen a las autoridades estatales, en ese caso, refiriéndome en particular al asunto de Baja California, la gobernadora Marina del Pilar ya estableció una fiscalía orientada a resolver los actos de violencia en contra de los periodistas. Entonces, algunos adversarios de López Obrador, algunos inconformes, quieren contaminar las cosas, quieren mezclarlas, quieren manipularlas, y si un grupo de poder local o regional asesina a un periodista, que eso es algo lamentable, le avientan la culpa a López Obrador como si él hubiera ordenado eso. Es impensable. El presidente obviamente
no haría eso, no ordenaría eso. Es un demócrata. Y lejos de acosar a sus adversarios, lejos de pedir quitarlos de sus espacios, lejos de denunciarlos, lejos de utilizar el poder para lanzarse en su contra, ¿qué hace el presidente? Entra al debate, pero no quieren debatir siquiera algunos. Entonces eso es lo que tendría que decir.